Vamos a conocer un poco más de Pablo. Seguramente muchos ya conocemos. La realidad es que si no existiera el libro de Hechos, Pablo difícilmente hubiera sido aceptado en la comunidad cristiana en su tiempo. Difícilmente. Porque imagínense terminar los 4 evangelios, conocer los 12 apóstoles, y de repente aparece una persona y dice: yo soy Pablo apóstol. ¿De dónde apareció este Pablo? Si no fue parte de los 12. Entonces el libro de Hechos es importantísimo para conocer a Pablo. Es casi un puente de conexión entre los evangelios y las demás cartas de Pablo. Si no hubiera estado el libro de Hechos, nadie hubiera aceptado Primera de Corintios, por ejemplo. Yo, Pablo apóstol. Así que vamos a conocer un poquito más de quién es Pablo. Entonces, se calcula más o menos que nació 6 años o 10 años aproximadamente después de Cristo. Es un aproximado. En la Biblia no está exactamente la edad que Pablo tenía o en qué fecha nació. Entonces se calcula más o menos que 6 a 10, algunos dicen inclusive 5 años después de que Cristo nació Pablo, casi más o menos la misma edad tenía. Así que esto es un aproximado. La bibliografía o la biografía de Pablo podemos encontrar en varios de sus libros. Aquí en Filipenses 3:5 dice que él, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Después en Hechos dice: he vivido como fariseo conforme a la secta más estricta de nuestra religión. Entonces Pablo, a pesar de que nació en otro lugar, él era judío, descendiente de la tribu de Benjamín, benjaminita. Sería parte del linaje de Israel y, por supuesto, cumpliendo todas las leyes de una persona que es parte de la nación de Israel, circuncidado. Prácticamente tenía todo lo que el pueblo de Dios de Israel tenía. Aparte de entonces tener la nacionalidad judía o ser israelita, él era ciudadano romano, porque nació en un lugar romano, en Tarso. Inclusive, él mismo dice en Hechos 22-27, acuérdense que Hechos es prácticamente una presentación de quién es Pablo, porque hace una conexión. Primeramente habla de los apóstoles, más o menos hasta el 15. Después de ahí es todo Pablo. ¿Quién es Pablo? Entonces en el capítulo 22 dice: dime, ¿eres ciudadano romano?, le pregunta un soldado. Sí, respondió. Yo, dijo el tributo, conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma. Y Pablo le dice: pues yo, contestó Pablo, la tengo por nacimiento. Entonces él nace en un lugar romano, pero de sangre sus padres son hebreos. Así que él es también israelita, pero al mismo tiempo romano. Tiene la nacionalidad romana. Fui educado en esta ciudad de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Hechos 21:34 está eso. Así que él nace en una familia israelita, pero ya enseguida le trasladan a Jerusalén para aprender, el Torá, la ley. En ese tiempo no había escuelas, como hoy tenemos, colegios, pero sí estaban los instructores, los maestros. Y uno de los más grandes instructores en la ley de Dios era Gamaliel, uno de los mejores profesores, bien conocido en esa época. Así que Gamaliel fue el profesor, el tutor de la ley a Pablo desde pequeño ya, desde chico.
Todas las instrucciones siempre se aprendían primeramente en la casa. Casi siempre la mamá era quien instruía al niño, pero después ya pasó Pablo, en ese entonces Saulo todavía, con este profesor. En la sinagoga de su ciudad natal recibió la primera instrucción y en Jerusalén la formación superior como rabino. Entonces en Tarso los primeros pasos, las primeras enseñanzas, pero ya en Jerusalén, digamos la formación superior como rabino. Así que en este contexto de una ciudad romana, después una ciudad de Jerusalén, estamos hablando de una ciudad romana que se hablaba ¿en qué idioma? Los romanos ¿en qué idioma hablaban? En latín. Pero en ese entonces, todos esos lugares, provincias romanas, también había un idioma que todos hablaban. ¿Y cuál fue ese idioma? El griego koiné. El inglés, parece que el español parece que todavía algunos dicen no existía. Así que el latín, imagínense, Pablo ya hablando el latín, hablando el griego, sí o sí, y lógicamente por ser hebreo, hablaba el idioma hebreo. Así que mínimamente 3 idiomas hablaba. Estaba lleno de celo por Dios y creyendo que era una idolatría, el naciente cristianismo lo persiguió. En Gálatas, el libro de Gálatas relata prácticamente una biografía de vida de Pablo. El capítulo 1 habla muchas cosas de quién era Pablo. Y ahí dice, primeramente en Hechos 22:4 dice, yo perseguí a muerte este camino, encadenado y encadenando, me imagino, y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres, como me atestigua el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Después dice en Gálatas 1:14, sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, superándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Entonces no solamente él tenía este conocimiento, sino también tenía un celo tremendo que quería que las personas también cumplan a rajatabla la ley o la enseñanza que él recibió. Así que cuando él se entera de que hay un grupo de judíos que está siguiendo a Cristo, que está siguiendo a Jesús, para él un nuevo camino, él se pone muy furioso hasta el tal punto de asesinar a estas personas. Perseguirles, echarlos en cárceles, encadenando. Imagínense a Pablo, el que nosotros ahora como cristianos respetamos, valoramos sus enseñanzas, pero su vida pasada fue tremenda. Me imagino yo dejando a niños sin padres o hermanos sin hermanos cristianos por el hecho de seguir a Cristo. Pablo hacía esto, llevaba y no le importaba nada y arrasaba a estos primeros cristianos. Cuando se derramó la sangre de Esteban, fue el primer mártir, dice Pablo, yo también me hallaba presente y estaba de acuerdo con los que le mataban y guardaba sus vestidos. Entonces esto es un ejemplo que hablan Hechos capítulo 6, si no me equivoco, la muerte de Esteban. Es solamente un ejemplo de lo que Pablo hacía o empujaba a que se haga, la muerte de Esteban. Entonces él estaba presente ahí cuando este primer mártir, digamos, primer cristiano, muere, que fue Esteban. Y sigue él hablando de lo que fue su vida en Hechos 22. Del sumo sacerdote y del consejo de los ancianos recibí también cartas para los hermanos de Damasco. Miren esa palabra que utiliza ahí. Hermanos, dice. Lógicamente en ese entonces ya él cambió su vida. A las propias personas que él perseguía ya le llama hermanos. Y él de Jerusalén recibe esta carta, este permiso, esta autorización de perseguir a los cristianos hasta Damasco.
Vamos a ver enseguida algunos mapas. Y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que allí había, para que fueran castigados sin piedad, por el hecho de que tenía mucho celo por la ley de Dios, sin piedad. Entonces, por el camino, y eso seguramente todos sabemos, por el camino es que conoce él a Jesús. Y esta conversión o este encuentro con Jesús se relata en 3 partes de Hechos. 3 partes. Podemos inclusive comparar las 3 partes, en donde una parte escribe el propio escritor de Hechos, Lucas, y en la segunda parte sería ya Pablo contando. 2 partes. Casi en cada lugar donde iba, él hablaba de su encuentro personal con Jesús. Por eso él decía, a mí no me llamó ni carne ni sangre para llevar la palabra de Dios a los gentiles. A mí me llamó Jesús. A mí nadie me dijo, yo soy apóstol. A mí me dijo Jesús. Entonces él con toda seguridad, él estaba convencido de que Jesús le llamó y por eso él hacía. Así que él recibe esto en camino a Damasco. Entonces él en Damasco se queda y ahí Ananías ora por él. Él recobra la vista porque él queda totalmente ciego después de que Jesús se aparece. Él dice que Pablo o Saulo en ese entonces cae. No sabemos de qué cae. El libro de Hechos no menciona si fue un caballo, un asno, un camello, posiblemente un caballo. Pero no menciona el libro de Hechos de qué animal cae, pero él cae. Ahí recibe, conoce a Jesús, le llama ya Señor. Entonces él va a Damasco y en Damasco se queda un tiempo. Después él dice que inmediatamente no es que fue a Jerusalén. Él dice que estuvo en Arabia un tiempo, 3 años, dice. Entonces muchos dicen ahí, en Arabia tal vez se fue otra vez a meditar en lo que él estaba teniendo ese encuentro personal con Jesús. Estuvo repasando tal vez en dónde habla de Jesús el Antiguo Testamento. No sabemos qué hizo en Arabia. 3 años estuvo ahí. Y después dice que vuelve a Damasco. Y de Damasco, Bernabé le agarra a él y le lleva a Jerusalén. Y después ya le lleva a Antioquía. Y en Antioquía, él es escogido juntamente con Bernabé para ser los primeros o los misioneros para que vayan y lleven la palabra de Dios a los demás que estaban necesitando. Acuérdense que la palabra de Dios recién estaba en el ámbito judío, así que todavía los judíos no podían entender que el mensaje de salvación era para todos. Y Pablo intenta primeramente hablar a los judíos, pero como los judíos se cierran a eso, bueno, me voy a los gentiles. El Señor me llama a los gentiles. Así que en la Biblia encontramos en el libro de Hechos 3 viajes de Pablo, 3 viajes misioneros, muchas ciudades, muchos lugares, y algunos inclusive dicen que tuvo 4 viajes. El 4.º viaje prácticamente ya fue obligado y encarcelado después ya para morir. Pero él comienza su ministerio o su envío. La iglesia que le envía es la iglesia de Antioquía. Dice que en ese lugar fueron los primeros llamados cristianos en la iglesia de Antioquía. Es un ejemplo para todos nosotros también de esa iglesia. Qué lindo es cuando un misionero es enviado por la iglesia y recibe el apoyo de la iglesia. Eso es ideal, que tengamos una iglesia en donde siempre estemos reunidos y que ellos oren por nosotros, que a veces no estamos en los cultos, a veces como misioneros estamos afuera, pero Antioquía es una gran iglesia, un ejemplo. Entonces él hace estos recorridos por el mar Mediterráneo, hace su primer viaje y vuelve a Antioquía. Muchos dicen que durante ese tiempo, más o menos en el año 47 hasta 49, más o menos, casi 15 años después de que Cristo volvió al cielo, empieza ese ministerio de llevar la palabra de Dios.
Muchos dicen que el libro de Gálatas se escribió en ese tiempo. Porque el libro de Gálatas está hablando justamente de este problema todavía de que a los judíos les costaba aceptar a los gentiles. Y habla inclusive de quién era Pablo antes. Y que esto que él era antes, él lo consideraba como basura. Entonces posiblemente el libro de Gálatas se escribe en este tiempo, en el primer viaje. Después él hace un segundo viaje, que está en el siguiente, ya extendiéndose un poco más para allá. Miren, aquí está Tarso, donde él nace. Bueno, no se ve muy bien, pero Jerusalén está más o menos aquí. ¿Dónde está? Acá está, abajo. Entonces Tarso, él creció en Jerusalén, él se educó con Gamaliel. Así que su segundo viaje ya se expande, se va más allá, inclusive ya llegando al lugar de Corinto, que es nuestro libro que vamos a estar estudiando todo este tiempo. En el segundo viaje, se piensa 50, 52 después de Cristo, es que él visita por primera vez en Corinto y se queda ahí un buen tiempo con los de Corinto. Casi 2 años, 1 año, 8 meses, 18 meses. Sí, 1 año y medio. Entonces, en Corinto él se queda en su segundo viaje que él hace. Un recorrido. De paso también está visitando esos lugares que ya conoció, que ya sembró la palabra. Porque Pablo era el que sembraba la palabra, el que hablaba, se convertía y después ya él continuaba su camino. Durante este tiempo se piensa que se escribió primera y segunda de Tesalonicenses. Primera y segunda de Tesalonicenses. Se piensa, porque acuérdense, las fechas exactas no aparecen en la Biblia. Entonces hay que comparar algunos textos y da una fecha aproximada. Entonces durante este tiempo es que se escribe primera y segunda de Tesalonicenses. Después ya en su tercer viaje de Pablo, si se dan cuenta, ya se va más ya hacia allá y visita las iglesias que ya estuvo en su primer viaje y en su segundo viaje. En este tercer viaje se queda mucho tiempo en Éfeso, más o menos 3 años, inclusive Jerusalén, que acuérdense, Jerusalén fue el lugar donde inició en la iglesia la palabra de Dios. Este lugar, Jerusalén, era bastante perseguido por los romanos, eran asesinados, y esta iglesia estaba pasando una necesidad económica muy grande. Entonces Pablo tiene que recolectar ofrendas de otras iglesias, así que con una buena cantidad de ofrenda él se dirige para Jerusalén para llevar esta ofrenda. Y durante este tiempo se piensa que se escribió primera de Corintios, durante este tercer viaje. Se calcula, por el contexto que da el libro, se piensa que se escribió primera y segunda de Corintios. Después él llega a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, esto se encuentra en Hechos 26-21. Cuando llega a Jerusalén para entregar las limosnas, es apresado. A pesar de que él ya recibió fuertes advertencias de que no vaya a Jerusalén. Porque en Jerusalén, así como están buscando a los cristianos para matarles, también sí o sí a Pablo le iban a agarrar. Entonces inclusive un profeta le decía: no vayas, porque te van a atar y te van a apresar. Y él decía: pues para eso estoy, para seguir llevando. Entonces él lleva esa ofrenda a Jerusalén, y inclusive los judíos le reciben ahí. Habiéndome prendido en el templo, intentaban darme muerte. A los propios judíos que habían matado a Jesús ahora quieren matar a Pablo. Entonces, porque él estaba llevando el mensaje de salvación a los gentiles.
Entonces lo libra la guarnición romana, que le hace comparecer ante el Sanedrín y lo envía al procurador Félix para mayor seguridad. A partir de ahí él queda preso. Preso en Jerusalén, y algunos dicen ahí comienza su cuarto viaje misionero, porque él no paraba. Estando preso igual él predicaba. Y no es que solamente en Jerusalén quedó preso, después ya le llevan en otro lugar, en Cesarea, y así sucesivamente, porque su sueño, su anhelo era llegar a Roma, a ese lugar, a la capital. Llegar a Roma y ahí también predicar el evangelio. Para él, en su pensamiento, seguramente Roma es lo último de la tierra. Quisiera llegar ahí. Entonces, si podías retroceder, ¿no? Entonces, gracias. Entonces, a partir de ahí, él hace un viaje ya, pero como preso. Y pasa no solamente a Cesarea, que ya está cerca del mar Mediterráneo, sino que después ya le llevan hasta Roma, porque él había apelado al César. Como él era ciudadano romano, él exigía eso. Si ustedes me quieren condenar a mí, que sea de la boca del César, el mayor. Yo quiero defenderme ante él. Así que una manera, una estrategia también de llegar hasta Roma. Aunque no podía por sus propios medios, igual encarcelado. Pero nadie puede llegar a una sentencia fuerte en su contra. No había una forma de condenar a él a muerte. Entonces nadie puede, ni Félix, ni otros gobernadores pueden condenar a Pablo. Así que el libro de Hechos, ahí sí, termina más o menos después de 2 años, el año 62, Pablo fue liberado, porque así termina el libro de Hechos. Posiblemente, según testimonio de Clemente Romano, estuvo en España. Eso no se puede asegurar con certeza. Él quiso estar en España, pero posiblemente estuvo en Tarragona. Algunos dicen, como lo había anunciado en Romanos 15, 24, 28. Ahí aparece el nombre de España. Al regreso, nuevamente fue acusado falsamente, nuevamente apresado, y espera la muerte inminente según segunda de Timoteo. Después de su tercer viaje misionero, inclusive preso, escribió muchos libros. Por eso algunos libros se los conoce como cartas de la prisión, porque él escribió encarcelado. Pero el libro de Hechos termina como que él está en una casa, él libre, y termina repentinamente el libro de Hechos. Después ya no cuenta más nada de Pablo. Algunos dicen, posiblemente el escritor del libro de Hechos también recibió la sentencia de morir, que era Lucas. Entonces por eso parece ser que se corta ahí y ya no sabemos más nada de qué pasó con Pablo. Entonces posiblemente él quedó libre, después fue preso otra vez, y ya en segunda de Timoteo claramente él dice, yo ya estoy preparado para morir, pero he peleado la buena batalla, he guardado la fe, ahora me queda la corona de la vida. Segunda de Timoteo es su despedida, más o menos. Así que la Biblia no habla de la muerte, de dónde murió, en qué parte, pero se piensa que en el año 63 aproximadamente él muere en Roma, en la vía Ostiense, en el lugar llamado Tre Fontane, y un poco más lejos, enterrado en la misma vía Ostiense, en Roma. Entonces se piensa que él murió en Roma, así como lo había anunciado en segunda de Timoteo. Entonces este Pablo es el que escribió, asumimos, que fue él quien escribió primera de Corintios, segunda de Corintios. Entonces una persona que dedicó toda su vida llevando la palabra de Dios a lugares inclusive lejanos, lugares, nosotros vemos en el mapa bastante chico, bastante corto, pero eran miles de kilómetros. Y antes no había aviones, no había ni carros. Entonces imagínense, y a veces caminos también no había.
Entonces él tenía que ir a toda costa y llevaba la palabra de Dios hasta el fin de sus días. Un gran ejemplo de que nosotros como misioneros también sigamos llevando la palabra de Dios a las personas que necesitan. Entonces hoy queremos conocer un poco más de esta primera carta a los Corintios, que es la primera de Corintios que hoy tenemos. Entonces se piensa que más o menos se escribe en este tiempo, 57 después de Cristo. Si Cristo murió en el 33, más o menos estamos hablando de 20 años. Algunos dicen el 55, 57 después de Cristo, en la primavera. Eso sí, en la primavera. Y escrita en Éfeso. Y eso sí podemos corroborar, pues hay un versículo que menciona que él está en Éfeso cuando él está escribiendo Primera de Corintios. En su tercer viaje misionero, después ya él es apresado. Ese sería Éfeso, el anterior sería Éfeso. Y este sería lo que estaba diciendo el hermano Juan. Actualmente sería el lugar de Corinto, que sería el canal que une dos mares. Enseguida vamos a ver en el mapa también. Entonces, en 1 Corintios 1:1, ¿alguien puede leer 1 Corintios 1:1? Bueno, eso enseguida vamos a profundizar más. La ventaja que nosotros tenemos, que hablamos el español, lo que hablamos español, es que tenemos más de 70 versiones traducidas y podemos tener acceso en internet. Entonces podemos comparar, ahí podemos ver estas versiones. ¿Qué dice ese primer versículo? Capítulo 1, versículo 1. ¿Quién puede leer? Y alguien busca capítulo 16, versículo 21. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y 16:21 quién tiene? Muy bien. Yo, Pablo. Entonces él con contundencia habla que él mismo está escribiendo esa carta. Y en el versículo 1 habla claramente apóstol, casi en todas sus cartas. Bueno, en todas sus cartas él se presenta de esa manera. Yo, apóstol, por Cristo y no por hombre. Entonces el autor categórico es Pablo. El contexto, estábamos hablando ya recién también, un lugar bastante pagano. Acuérdense que también hay creencias griegas con sus templos. Aquí hay uno de los templos de Apolo, que está en Atenas. Es el contexto muy cercano a Corinto. Pero no confundamos este Apolo con el Apolos, que habla en Primera de Corintios. Por favor, no confundamos. Y agreguemos por lo menos en español esa S para hacer diferencia. Apolo y en 1 Corintios, Apolos. Entonces hay una diferencia ahí. ¿Sí? Ahí está el mapa. Y allá vemos Corinto. Y está cerca de Atenas, donde está este templo. Esto sería en su segundo viaje que conoce este lugar. Si alguien puede abrir Hechos 18:1. Pablo llegó a Corinto en su segundo viaje misionero y pasó 18 meses en la ciudad. 1 año, 6 meses. ¿Quién tiene? Hechos 18:1. Igual los del Zoom, puede prender su micrófono y también compartir. ¿Quién se anima? Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Muy bien. Entonces ahí habla de la visita a Corinto. Y en el versículo 11 que dice el mismo capítulo. Que Pablo se quedó ahí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Muy bien. 1 año y medio dice esta versión. 1 año 8 meses. Perdón, 6 meses. O 18 meses, que es lo mismo. Entonces ahí estuvo enseñando la palabra de Dios.
Él llevó esa semilla, pero él no se quedó, como decía recién el hermano, no se quedó a pastorear ahí o a quedarse 5, 10, 15 o 20 años. Solamente sembró en la palabra de Dios. Por eso después menciona a los demás que después fueron a seguir discipulando lo que él había dejado ahí. Entonces, ahí está un poco más claro dónde está Corinto. Si se dan cuenta, estaba mirando ahí ese lugar también. ¿Eso sería Oaxaca o todo México? Eso que vemos allá. Todo México. Creo que tiene algo de parecido, porque también tiene 2 lugares o 2 mares así en Corinto, pero mucho más pequeño, y por eso era un puerto muy importante, donde, como decía el hermano, había mucho movimiento, muchos comercios, muchos extranjeros, muchas costumbres, una mezcla de todo un poco. Y en ese entonces era así todo unido, pero en la actualidad ya se divide eso. Ahí está el istmo de Corinto. Inclusive si nosotros buscamos en la actualidad, nosotros conocemos ahora los Juegos Olímpicos. Eso escuchamos mucho. No sé si en México también se escucha. En Paraguay escuchamos muchos Juegos Olímpicos. Pero no sé si alguien escuchó alguna vez Juegos Ístmicos. No. Bueno, entonces los Juegos Ístmicos se hacían en Corinto y que también era como los Juegos Olímpicos. Y eso vamos a ver, inclusive Pablo utiliza en su primera carta un ejemplo de estos juegos, encuentro entre varios competidores deportistas en el capítulo 9 que vamos a ver también. Así que este es el lugar y ahí vemos la actualidad, la realidad. Ahí vemos un canal, casi como el canal de Panamá. Creo que Panamá tiene así también. Se partió por la mitad de la tierra. Entonces ahí pueden pasar o hay una conexión del agua. Eso, como decía el hermano Juan, tiene más o menos 1890, más o menos eso se inaugura. Así que 120 años, 125 más o menos tiene. Pero eso no existía, lógicamente, en tiempo de Pablo. Entonces, durante ese tiempo, Pablo fundó la iglesia en Corinto y Apolo, ahí falta la S. No sé si se puede editar. Apolos trabajó en Corinto con éxito. Podemos leer Hechos 18, 24 al 27. ¿Se puede editar? ¿Quién puede leernos Hechos capítulo 18, versículo 24 al 27? Igual del Zoom, puede prender su micrófono. ¿Puedo leerlo? Sí. Bueno. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 11. Capítulo 18, versículo 24 al 27. No sé si dije bien. Sí, podrías leer, no sé si te escuchamos. Una hermana habló, parece en el Zoom. Ah, sí, yo había hablado, pero escuché una voz al fondo que también dijo que iba a leer, creo que iba a leer, entonces. Ya, entonces sí, puedes leer, hermana, Hechos capítulo 18, versículo 24 al 27. ¿La hermana del Zoom? Sí. Gracias. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga.
Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Muchas gracias. Entonces ahí vemos un poco del trabajo que estaban haciendo, que no solamente Pablo estaba predicando, llevando las semillas, sino también había otros cristianos trabajando, por ejemplo, Aquila, Priscila, que fueron personas que recibían a Pablo en su casa, y habían cristianos que continuaban ese trabajo de Pablo. Pablo se hospedó en la casa de Priscila y Aquila, compartió con ellos la fe, el trabajo, las persecuciones. Luego va con ellos hasta Éfeso. Romanos 16, 3 al 5. ¿Quién puede leernos Romanos 16, 3 al 5? Romanos 16, 3 a 5. Exactamente. Saludos a Prisca y Aquila, mis compañeros de trabajo en el servicio de Cristo Jesús. A ellos que pusieron en peligro su propia vida por salvar la mía, no solo yo les doy las gracias, sino también todos los hermanos de las iglesias no judías. Saluden igualmente a los hermanos que se reúnen en casa de Prisca y Aquila. Saluden a mi querido amigo Epeneto, que en la provincia de Asia fue el primer creyente en Cristo. Ahí está, muchas gracias. Entonces, era un gran peligro también recibir a estos predicadores, sobre todo Pablo, en los hogares, porque el predicador venía, predicaba y después se iba. Pero quien le recibía vivía en ese lugar. Priscila y Aquila fueron unos cristianos que arriesgaron sus propias vidas para recibir a Pablo, y que Pablo siga este trabajo que Dios le había encomendado, que Jesucristo le había dado. Entonces, siempre recordemos eso en mente. Las persecuciones eran reales, sobre todo en el contexto de Primera de Corintios. No era solamente que el riesgo de ir y predicar la palabra de Dios, sino también el hecho de aceptar. El ser cristiano ya era un riesgo de perder la vida. Entonces ellos se quedan en esa ciudad, y Pablo parte para Cesarea y regresa a Antioquía. Priscila y Aquila siguieron ahí. Por las evidencias internas y externas, las epístolas a los Corintios proceden de la pluma del apóstol Pablo. Como decíamos, la primera carta de Corintios se escribió en Éfeso. ¿Y cómo sabemos eso? En 1 Corintios 16:8. ¿Qué dice 1 Corintios 16:8? Aquí encuentro y dice el 7: porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con ustedes algún tiempo, si el Señor lo permite. Y el 8 dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces, él estaba en Éfeso cuando estaba escribiendo esta carta de Corintios. Y la segunda de la carta de los Corintios se escribe también en poco tiempo después de eso, en Macedonia, en el mismo año, en el verano. En su tercer viaje misionero, dedicó 3 años a la ciudad de Éfeso y a la provincia romana de Asia. Después de su partida surgieron en Corinto muchos problemas doctrinales y prácticos que le llegaron en forma de noticia a Éfeso, donde él estaba, traídas por Apolos. Así que las noticias llegaban por cartas, o a veces también por personas que iban y le decían a Pablo. Entonces uno de los mensajeros fue Apolos, con ese. Hechos 18:24.
¿Qué dice Hechos 18:24? ¿Puedo leer? Sí. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Muy bien. Entonces, también, no es que Pablo era solamente el que estaba predicando, sino había muchas otras personas. Y de paso, cuando se visitaban entre ellos, sí o sí se informaban de cómo iba la iglesia. Así que Apolos fue uno de los mensajeros que habló también de la situación de Corinto. ¿Qué dice 1 Corintios 16:12? Cualquiera puede compartir con nosotros. 1 Corintios 16:12. Dice: en cuanto a nuestro hermano Apolos, le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos les hiciera una visita. No quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo hará cuando se le presente la oportunidad. Así que Apolos ahí estaba constantemente también con Pablo. No sabemos por qué Apolos no quiso ir. Tenemos que leer el contexto, tal vez podamos entender, o a veces tampoco encontramos los motivos. Pero aquí Apolos se niega de hacer eso. También la familia de Cloé, que pertenecían a la iglesia de Corinto, vinieron con algunas noticias desconcertantes acerca del estado de las cosas en la iglesia. Y eso se refleja en el primer capítulo, versículo 11 de 1 Corintios. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces Pablo en primera mano se enteraba de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y no solamente por medio de Apolos, sino también por la familia de Cloé, que seguramente le informó con claridad lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Esta es el lugar de Corinto actual, ruinas, y así quedan muchas sinagogas en muchos lugares, no solamente en este lugar, sino en Israel. Quedan ruinas, recuerdos de los templos o las sinagogas anteriores, pero la realidad es que como cristianos e iglesias somos muchos. Hasta aquí ya llegó el mensaje y nosotros también somos frutos de este esfuerzo que hizo Pablo de llevar la palabra a los gentiles. Así que aunque está en ruinas, la fe sigue vive intacta, sigue creciendo. Este es el lugar de Corinto y también había otras personas. Pablo le encantaba citar los nombres de las personas, de sus amigos. Saluden a esta persona. Inclusive él decía, esta persona no hizo bien las cosas, y mencionaba los nombres. Así que nombres hay muchísimos en las cartas de Pablo. Si alguien de repente va a tener un hijo o una hija, entonces si tiene duda de qué nombres puede poner, ahí tenemos muchos nombres. Por ejemplo, está Estéfanas. Con la llegada de Estéfanas, Fortunato, no sé si alguien aquí en México se llama Fortunato, Acaico, llegaron informaciones adicionales, no solamente Apolos, la familia Cloé, sino también estas personas. ¿Qué dice 1 Corintios 16, 17 y 18? Capítulo 16, versículo 17 al 18. Sí, hermano. Capítulo 1 de Corintios 16, 16. Dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo en todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Muy bien, entonces algunos hermanos también de Corinto visitaron a Pablo
hablando de la situación de la iglesia. Pero aquí vemos también a Pablo no solamente cumpliendo su trabajo de sembrar, sino también apegándose y amando a esas personas, a los corintios, lo llevaba dentro del corazón. Por eso es que le entristece si está escuchando malas cosas y le pone muy feliz cuando las personas andaban en el camino. Y esto se veía en Pablo, no solamente con los de Corintios, sino también con otras iglesias, con otras cartas. Entonces trajeron la carta, porque no es solamente informaciones que recibió Pablo, sino que hubo cartas de los Corintios a Pablo. ¿Y cómo podemos saber esto? En capítulo 7, versículo 1, habla de esta carta. Capítulo 7 de Primera de Corintios, versículo 1. Puedo leer que dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, ese ya es el tema de lo que le había preguntado. Entonces aquí claramente podemos ver que Pablo recibió una carta de los de Corintios. No es que solamente Pablo hacía las cartas, sino que también él recibía. ¿Dónde está esta carta? No sabemos. ¿Qué pasará si hoy encontramos esa carta? Tampoco sabemos. Incluir aquí, no, lógicamente no. Pero la realidad es que no tenemos esa carta en medio nuestro. Se perdió. Pero hay ciertas pistas de cuáles fueron esas preguntas o esas informaciones que los corintios hicieron para Pablo. Y aquí en el capítulo 7 se puede ver. Y entonces algunas prácticas inmorales estaban corrompiendo la iglesia y destruyendo su vida y su vitalidad. También se enseñaban doctrinas heréticas. Entonces había, parece ser, maestros que estaban entrando ahí enseñando otras cosas, desviando a las personas que no tenían bien firme su convicción en la palabra de Dios. Y por supuesto muchas prácticas inmorales. Como decía hace rato o anteriormente, parece ser que estas prácticas ni los propios inconversos o paganos no hacían, no tenían. Hasta Pablo les reta, les exhorta fuertemente. Y eso vemos en el capítulo 5 y vamos a profundizar más también durante esta semana. Entonces, Pablo escribió una carta, inclusive antes de esta carta de Primera de Corintios. Es decir, Pablo no solamente recibe una carta que no sabemos dónde está, sino también que él escribe una carta que no sabemos qué pasó antes de Primera de Corintios. No se conservó esta carta, pero en esta carta amonestó a los corintios para que cambiaran su escandalosa conducta y también disciplinar a los culpables. ¿Cómo podemos saber que Pablo escribió otra carta antes de Primera de Corintios? Pues podemos revisar en el capítulo 5. ¿Alguien puede leer el capítulo 5, versículos 9 al 11? Esta primera carta de Pablo a los corintios que no tenemos hoy presente. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Muchas gracias, hermano. Entonces ahí vemos claramente que Pablo ya había escrito una primera carta, en donde Pablo les decía que no se junten con los fornicarios, o más bien con los que se hacen decir cristianos, pero seguían practicando estos pecados. ¿Dónde está esta carta? Tampoco sabemos. ¿Qué haremos si es que hoy aparece esa primera carta? Tampoco sabemos. ¿Cómo? Exactamente.
Dios por alguna razón permitió que no esté esa carta, pero la realidad es que hubo una primera carta. Entonces, si hubo una primera carta, nuestro libro Primera de Corintios se hubiera llamado Segunda de Corintios y no Primera de Corintios. Pero la realidad es que no aparece, así que tenemos Primera de Corintios, así como le llamamos. Entonces también en Segunda de Corintios algunos infieren que él les hizo una breve visita durante el tiempo que trabajó en Éfeso. Se calcula que en su tercer viaje, cuando estuvo 3 años en Éfeso, posiblemente hizo una escapadita y fue a Corinto, pero no se puede asegurar con totalidad. Visita que resultó una experiencia dolorosa y frustrante. Inclusive algunos dicen que entre la primera carta de Corintios y la segunda carta de Corintios hubo otra carta que Pablo describe como dolorosa en segunda de Corintios, pero no podemos eso asegurar. Inclusive podemos hoy decir fácilmente que a esa carta que Pablo se refería como algo dolorosa, seguramente fue también Primera de Corintios que hoy tenemos hoy. Entonces, algunos dicen que hubo 4 cartas. La primera que desapareció, la que tenemos, la tercera que desapareció y la que tenemos. Pero otros dicen 3 cartas. Mínimamente hubo 3 cartas, mínimamente. No obstante, les envió a Timoteo, tal vez como portador de lo que hoy llamamos Primera de Corintios, que en realidad sería su segunda carta. Quién sabe si escribió más. Por lo menos lo que se menciona en la Biblia, podemos asegurar que Primera de Corintios fue en realidad su segunda. ¿Qué dice Primera de Corintios 4:17? Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Muchas gracias. Entonces, Timoteo también fue, Timoteo dijo o Tito. Timoteo también fue otro compañero, colaborador, y que Pablo le decía mi hijo. Algunos dicen hasta podría ser su hijo, digamos, de sangre, pero no podemos tampoco asegurar esto. Lo que sí, Timoteo también estuvo muy de cerca con todos los viajes que Pablo hacía. Inclusive él pudo ser el que llevó esta carta de Primera de Corintios a los de Corinto. En esta carta promete visitarlos esperando salir de Éfeso después del Pentecostés, dice en el capítulo 16, versículo 8. Él da ese deseo en donde dice, estaré en Éfeso hasta el Pentecostés. Entonces su idea es estar un poco más de tiempo en Éfeso y después ya ir allá. En el versículo 7 habla de ir y visitar. Pero ¿qué pasa? En lugar de ir a Corinto, sucede algo inesperado. Hubo un alboroto que se menciona en Hechos 16:21, dirigido por Demetrio, el platero, que lo obligó a salir de la ciudad de Asia antes de lo que pensaba. Antes de tiempo él sale de Éfeso y por este problema que se menciona en Hechos 19 hasta el 20. Entonces Pablo había enviado también a Tito a Corinto, no solamente a Timoteo, también a Tito, en un refuerzo adicional para resolver la situación de la iglesia antes de su propia llegada. Tito se debía unir al apóstol en Troas, en 2 de Corintios 2:13. Imagínense, ahí no había celular, WhatsApp, así que eran por cartas. Tito, espérame tal año o tal mes, quién sabe cómo era este sistema de encuentro. Así que en esta segunda carta de Corintios habla que hay un deseo del apóstol Pablo en encontrarse con Tito en Troas. Pero como no lo hizo, Pablo decidió seguir a Macedonia. Entonces,
no se cumplía algo, igual él continuaba su trabajo y su ministerio de llevar la palabra. Y terminamos con esto de lo que se refleja en 2 Corintios. A pesar de que no se encontraron, Tito le comunica la alegre noticia de que la iglesia de Corinto había respondido de corazón a las amonestaciones y estaba completamente arrepentida. Eso es lo ideal realmente. A veces pensamos o que una persona o que una iglesia no tiene esperanza de cambio. O pensamos que un ladrón, un asesino, no tiene más esperanza de cambiar. Pero si leemos 1 Corintios y vemos los pecados que vamos a ir conociendo, hasta decimos, no hay esperanza para esta iglesia. No hay esperanza. Pero la realidad es que en 2 Corintios se refleja algo de lo que Pablo deseaba, que era el arrepentimiento y el hacer caso a las enseñanzas de Pablo. Así que esta es una introducción de lo que fue la vida de Pablo y un poco del libro de 1 Corintios, y lógicamente no podemos separarnos del segundo libro, 2 Corintios, y vamos a seguir avanzando y profundizando, si Dios permite, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y conocer un poco más de esta iglesia, y no digamos que no es iglesia, o no digamos que son paganos. Exactamente, son santos. Así que vamos a conocer más a profundidad de los santos de Corinto, y también esto aplicar a la traducción y a nuestras vidas. Así que muchas gracias. Hasta aquí.